Muy buenos días, mi amada familia en Cristo Jesús. Un saludo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos da de congregarnos a través de estos medios. Dios le bendiga. Para nosotros es una bendición poder compartirle la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este tiempo de servicio dominical ahora en casa. Y quiero invitarle a orar para pedir la dirección de Dios. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por este hermoso domingo que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la oportunidad de venir delante de tu presencia. Gracias, Señor, por todas esas familias de la congregación Vida Nueva, pero también por todas aquellas personas que han de ver y escuchar esta transmisión. Pedimos bendición para sus vidas, Señor. Gracias por este nuevo día que nos regala. Gracias por la vida. Gracias por habernos guardado, Señor, bajo el manto de su presencia, bajo el hueco de sus alas. Gracias, Señor, porque en esta semana usted mandó a sus ángeles que acampasen a nuestro alrededor. Gracias por la vida de cada persona, Señor, que ha de escuchar esta palabra. Yo pido en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, Señor, que tú toques, que tu palabra llene cada corazón. Dios, liberta, fortalece, sana, Señor, que tu presencia en cada hogar, en cada familia, Señor, lleve sanidad, lleve liberación, lleve, Señor, bendición, Padre, en el nombre poderoso del Mesías, Yeshua. Señor, gracias por este tiempo que nos das para bendecir tu nombre. Señor, queremos entrar delante de tu presencia con acción de gracias, alabarte y bendecir tu nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero invitarle a abrir el Salmo 27. Salmo 27, versículo 4 dice: una cosa he demandado a Yahweh, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Yahweh. Quiero invitarle a que se ponga o que disponga este tiempo, no deje que nada lo distraiga. Adore al Señor juntamente conmigo con estas alabanzas. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Puede levantar sus manos ahí donde se encuentra. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto.
es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Amén, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Qué bueno que tenemos esta oportunidad de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarle que ponga usted en este día mucha atención. Hemos venido hablando acerca de los verdaderos discípulos y hoy quiero traerle una palabra, continuar con este tema de los discípulos, y el tema de hoy es la misión del discípulo, ¿verdad? ¿Cuál es la misión? Hemos venido hablando qué es un verdadero discípulo, hemos venido viendo que hay simpatizantes dentro de los seguidores de Jesús, no todos son discípulos, también hay simpatizantes, y hemos visto un poco la diferencia entre cada uno de ellos. Pero hoy quiero hablarle acerca de la misión que tiene el discípulo de Jesús. Y quiero llevarle a esta cita bíblica en Mateo, una cita muy conocida, Mateo 28, capítulo 28, versículo 18. Y quiero leerlo, la bendita palabra de nuestro Dios. Y dice de esta manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, estas son las últimas palabras que nuestro Maestro, el Mesías, Yeshua, le da como instrucción a sus discípulos. Esos discípulos que lo estaban rodeando, les deja estas instrucciones y les da un mandato, les da una orden. Y
Esta orden la conocemos como la Gran Comisión. La misión, hoy vamos a descubrir cuál es la misión que un verdadero discípulo de Jesús tiene. Y vamos a ir desglosando poco a poco estos versículos. Quiero hablarles de dos cosas hoy: la misión del discípulo, pero también quiero hablarle de la motivación de los discípulos. ¿Cuál debe de ser su motivación para predicar el Evangelio, para ir y hacer otros discípulos? Quiero decirle algo que ya había yo comentado en domingos pasados: los discípulos no nacen, los discípulos se hacen, los discípulos se forman, y es Dios, es Jesucristo el formador de los discípulos. Y bueno, pues vemos en el versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y al decirnos, o al querer entender esta palabra potestad, la palabra potestad es autoridad. Toda autoridad me es dada. Esa autoridad que a Cristo Jesús le fue dada, Yeshua el Mesías, le fue dada autoridad. ¿Por qué? Porque murió, porque entregó su vida, pero resucitó. Y se le dio autoridad en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y se le dio autoridad, y esa autoridad quiso transferírsela, compartírsela a todo aquel que lo quiere seguir. Sí, hermano y hermana, amigo y amiga, tenemos la autoridad de ir y hacer más discípulos. A eso se refiere. Jesús delegó la capacidad de hacer discípulos. Jesús nos dio la autoridad, nos capacitó y nos quiere capacitar y nos está capacitando para ir y hacer más discípulos. Eso es la potestad. Él nos ha dado autoridad de reproducirnos, porque los discípulos, el verdadero discípulo, se reproduce. Como segundo punto dice: id. El versículo 19, por tanto vayan, por tanto id. Ahí podemos ver una orden, amigo y amiga. Hay gente que cree que el hacer discípulos solamente es cuestión del pastor, es responsabilidad del pastor, pero no es así. Cuando leemos ahí, nos está dando una orden a todo aquel que se llame cristiano, que se llame discípulo de Jesús, que se diga que ama a Cristo, que ama a Dios. Tiene una orden. Mucha gente hoy en día quiere evadir esa responsabilidad. Es una responsabilidad. La misión del discípulo es ir, y es una responsabilidad porque es una orden. Jesús dio una orden, es imperativo, ahí se lee de manera imperativa: por tanto, id y haced discípulos. No es una opción. Hay gente que dice: no, pastor, es que yo aquí en la música, en el teclado, en el canto, eso es lo mío. Hay gente que dice: aquí trapeando, aquí barriendo, acomodando sillas, eso es lo mío. Pero no, hermanos, nuestro más grande llamado, uno de nuestros más grandes llamados que tenemos y órdenes que tenemos de nuestro Maestro es: vayan, id y hagan discípulos, formen discípulos. Necesitamos formar, hacer el carácter de esos discípulos. Y discipular, ¿qué es discipular? ¿Verdad? Hablábamos que era formar el carácter. El carácter de Cristo en la vida de cada uno de sus seguidores. ¿Y eso es fácil? No necesariamente es fácil, pero tampoco quiero decirle, tampoco es imposible. Tampoco es imposible. Dice que aquel que comenzó la obra la perfeccionará. ¿Quién lo va a hacer? Jesucristo. Nosotros únicamente tenemos que servirle y
hacer nuestro papel como discípulos. Discipular es una labor ardua que implica esfuerzo, poner todo nuestro esfuerzo, todo de nuestra parte. Discipular no es fácil, ¿verdad? A Jesucristo, al Señor Jesús, le tomó aproximadamente 3 años estar con sus discípulos. Comió con ellos, caminó con ellos, pasó frío con ellos, pasó hambre con ellos. Iban al desierto juntos, a todos lados estaba con ellos, durmieron juntos, día y noche caminaba con ellos. Fue un curso intensivo que Jesús tuvo con sus discípulos. Escriba, si usted está ahí apuntando, escriba un curso intensivo. El discipular es un curso intensivo donde el discipulador está constantemente con esa persona hasta formar, dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en ustedes, en nosotros. Esa es la misión de un verdadero discípulo de Jesús. Jesús les enseñaba, ¿verdad? Que Jesús estuvo ese tiempo y Él les enseñaba para que su fe creciera, para que la fe de los discípulos, imagínense todo lo que los discípulos vieron al lado de Jesús. Él les enseñó a confiar en Él. Podemos ver cuando hay ejemplos en los evangelios, cuando van en la barca y se desata una gran tormenta y Jesús está descansando, está durmiendo, pero los discípulos claman, Maestro, Maestro, sálvanos que perecemos. Y Él se levanta y con autoridad calma. Podemos ver otro ejemplo, grandes ejemplos que las Escrituras nos muestran cómo Jesús hacía sanidades, hacía prodigios, alimentó 5,000 personas con poquitas piezas de pan y de peces. Y todo eso lo vieron los discípulos, todo eso en esas áreas fueron enseñados y al final recogieron todavía 12 cestas. Jesús constantemente estuvo capacitando a estos discípulos. Podemos ver aquel ejemplo donde ven a Jesús caminando sobre el agua y Pedro le dice, si tú eres, manda que yo camine. Y podemos ver muchas cosas que Jesús hizo para que sus discípulos pudieran confiar en Él y creer en Él. Entonces, el discipulado es una labor ardua. Hay que ser persistentes, tanto de un lado como el que enseña, como el que es enseñado. Necesitamos perseverar en el discipulado. ¿Discípulos de quién? La gente hoy en día, tú le preguntas y la gente alardea de su congregación. Yo soy de tal, yo soy de fulana, yo soy de sutana, yo soy de tal hombre, yo soy de tal apóstol, yo soy de tal profeta. Pero discípulos de quién debemos de ser, discípulos de quién vamos a ser, de Jesús, el Hijo de Dios. Quiero leerles en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, primera a los Corintios, del 3 al 6, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento
lo ha dado Dios. Estas son las palabras del apóstol Pablo cuando habla, ¿verdad?, acerca de que había disensiones. Yo soy de tal iglesia, porque a veces es lo que predicamos. Mi iglesia, vente a mi iglesia es mejor, es la mejor de la ciudad. Mi pastor es muy bueno, mi pastor es el mejor de la ciudad. Nosotros debemos de hacer discípulos para Jesucristo. No prediques de tu congregación, no prediques de tu pastor, predica de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él se merece toda la gloria, a Él sea toda la honra. Posteriormente leemos allá en Mateo 28, versículos 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Sí, amados amigos y hermanos, un verdadero discípulo, veíamos hace 8 días, es aquel que puede bautizar, que está capacitado, está entrenado para bautizar. Y allá en Hechos capítulo 8, 29 al 38 leemos cómo Felipe es llevado por el Espíritu Santo, es movido por el Espíritu de Dios para encontrarse con el eunuco, y dice que le va predicando y le va explicando el libro de Isaías allá en el capítulo 53. Y el eunuco llegan a un punto donde hay un lugar con agua, y le dice ahí el eunuco: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe bajan del carruaje y lo bautiza. Un verdadero discípulo de Jesús está capacitado para bautizar. ¿Qué debemos de enseñarles? Dice el versículo 19, el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos, que Jesús les mandó. La palabra enseñándoles que aquí dice, quiere decir instruirlos. Quiere decir enseñarlos sistemáticamente. Vayan y enséñenles la palabra de Dios sistemáticamente. ¿Qué es sistemáticamente, amigo y amiga? Así como cuando fuimos al kinder, fuimos luego a la primaria, primer grado, segundo grado, tercer grado, y entre más avanzábamos es más difícil, con más dificultad los aprendizajes. Empezamos por bolita, palito, luego empezamos A, E, I, O, U, y así vamos subiendo de tono, vamos subiendo de dificultad. La palabra de Dios le tenemos que enseñar a los discípulos sistemáticamente, la palabra de Dios. No podemos enseñarles algo difícil, algo complicado de entender y de digerir, porque si no los estaríamos poniendo en una afrenta. Necesitamos enseñarles sistemáticamente, de menos a más. En 1 Corintios, nuevamente, ahí donde leíamos, en el capítulo 3 de primera carta a los Corintios, capítulo 3, pero ahora en el versículo 2, dice la escritura de esta manera: os di a beber leche y no vianda. No puedes darle tú a un recién convertido, a un recién venido a Cristo Jesús, no le puedes dar una vianda, sino que tienes que dar leche espiritual, como el apóstol Pablo lo dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, les dice el apóstol Pablo a los corintios. Entonces, la palabra de Dios, enseñarles, instruirlos en la palabra de Dios sistemáticamente. Que guarden el próximo versículo en Mateo 28, la próxima frase dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que guarden. La palabra guardar, ¿qué significa la palabra guardar? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento encontramos en diferentes lugares esta palabra guardar. Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 28, diferentes
porciones de las Escrituras encontramos esta palabra, guarden, guardar. ¿Qué significa la palabra guardar? La palabra guardar en las Escrituras podemos ver que significa obedecer, obedezcan. Obedezcan. Obedezcan es un mandato bíblico. A Dios le agrada la obediencia. ¿A qué padre no le agrada que sus hijos obedezcan? Entonces, enséñenles a obedecer. Es lo que está diciendo el Señor Jesús en esta instrucción que nos da. En otras palabras, podría yo decirle, la orden de Jesús es: vayan y enséñenles sistemáticamente a obedecer mis palabras. Apúntelo ahí. Vayan y enséñenles sistemáticamente a obedecer mis palabras. ¿Qué les vamos a enseñar? Todo el mensaje de la palabra de Dios. Todo el mensaje. La palabra de Dios habla de amor, pero también la palabra de Dios habla de justicia. La palabra de Dios no es solo amor, como mucho cristiano y como muchos predicadores hoy enseñan, que la palabra de Dios es puro amor, y se olvidan de la justicia. La Biblia dice, el Señor dice que el Señor al que ama, ahí tenemos el amor de Dios, al que ama disciplina. Y la Biblia está llena tanto de amor, de caricias, de apapacho, de fortaleza, de bendiciones, pero también está llena de instrucciones, de correcciones, porque no somos perfectos, hermanos. Y necesitamos que Dios nos corrija. Y la palabra de Dios, aparte de que nos ama, nos habla con amor, también nos corrige. Entonces, ¿qué debemos de enseñar? El mensaje completo de la palabra de Dios. Tú no puedes nada más hablarle del amor de Dios. Tú tienes también que hablarle de la justicia de Dios. Tienes que hacer un equilibrio en el Evangelio. No puedes hablar solo regañando y hablar de la justicia de Dios y pecadores se van a ir al infierno. No, tú tienes que hacer un contrapeso. Tú tienes que buscar el punto medio entre hablar del amor y de la justicia de Dios. Tenemos que hablar del amor y la gracia de Cristo, pero también de la justicia de Dios. Romanos 11:22. Quiero que lo lea conmigo ahí en su casita. Romanos 11:22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ahí tenemos dos: la bondad, el amor de Dios, pero también la severidad de Dios, la disciplina, la justicia, la corrección. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí vemos el amor y la disciplina, el amor, la gracia y la justicia de Dios. Y el Salmo 85, vaya conmigo, al Salmo 85, versículo 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Sí, hermanos y amigos, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Aquí vemos el favor de Dios, pero también vemos el carácter y la disciplina de Dios. Tú no puedes separar el amor de Cristo de la justicia de Dios. Tú no puedes separar la misericordia y la verdad de la justicia de Dios, de sus leyes, de sus mandatos. Por eso que tenemos que enseñarles sistemáticamente a cumplir la palabra de Dios, pero tienes que enseñarles el Evangelio completo de Jesucristo. Esta es la misión que encontramos. Y el Señor nos promete, ahí en el versículo 20, nos dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió estar contigo. No estás solo para cumplir la misión del Señor. Quiero compartirte el segundo punto en este día. ¿Cuál debe de ser la motivación para llevar a cabo nuestra misión?
debemos de ser motivados. Tal vez mucha gente no va y hace discípulos porque no ha encontrado una motivación, pero hoy quiero hablarte de la motivación que Pablo, el apóstol Pablo, nos habla, nos enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 17, lo vamos a ir desglosando en el versículo 9, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 9 dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Amén. Una vez más, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí tenemos la primer motivación que el apóstol Pablo encuentra, amigo y amiga, amada familia, para cumplir su misión, para cumplir su propósito. Tenemos un mandato: vayan y hagan discípulos, pero si tú no has querido hacerlo, hoy quiero enseñarte 4 o 5 motivaciones que el apóstol Pablo nos enseña, porque tendremos que rendir cuentas. Amigo y amiga, si tú te llamas hijo de Dios, si te llamas siervo de Dios, eres parte de una congregación, eres parte de la iglesia de Cristo, vamos a tener que rendir cuentas de lo que hicimos, pero también de lo que no quisimos hacer, porque mucha gente, me he dado cuenta, que prefiere evadir y dice: no, a mí no me pongas, no, a mí no me llames, yo no quiero hacer esto porque no quiero problemas. Bueno, de todas maneras, mi amigo y amiga, aunque tú te niegues, también por ello serás juzgado. Tal vez no has querido tomar la estafeta, tal vez no has querido tomar el lugar que Dios te está llamando a ser parte. Pero de todas maneras, quieras o no quieras, has sido llamado, y de todas formas tendremos que ser juzgados, porque tendremos que comparecer, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y ahí, delante de Cristo y delante de muchos testigos, tendremos que dar cuentas de lo que hemos hecho para la obra de Dios, pero también si no quisimos hacerlo, porque no quisimos compromisos, porque pensamos que era mucha responsabilidad. Habrá gente que será avergonzada aquel día porque no quisieron tomar la responsabilidad que el Señor les estaba entregando. En la parábola de los talentos podemos ver, en Mateo 25, del 15 al 28, podemos ver cómo viene el dueño de aquella empresa, de aquella hacienda, y empieza a pedir cuentas. Así nos pedirán cuentas. Y les empieza a pedir cuentas, y uno tuvo que comparecer y sufrió pérdidas. Nosotros somos mayordomos, hermano, hermana, amigo y amiga. Tú eres mayordomo de los dones, de los talentos, de las habilidades, de las capacidades que Dios puso en ti. Tú darás cuenta del dinero que Dios ha puesto en tus manos, y si lo has sabido invertir, si no lo has sabido invertir, Dios te pedirá cuentas. Si lo utilizaste para lo correcto o lo utilizaste en lo incorrecto. Si invertiste en su obra o si solamente lo invertiste en tus placeres. Sí, amado amigo y amiga, tal vez son palabras que no nos gustan. Yo te animo, yo te invito: utiliza tus dones y talentos para la obra de Cristo. La segunda motivación que encuentro aquí en las Escrituras está en el versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias.
La segunda motivación es el temor a Dios. Conociendo pues el temor del Señor. Hay un temor en la vida de todo hijo de Dios. Hay un temor, y hablando de temor, queremos hablar de un sentido de reverencia. De un sentido en donde tú dices, Él es mi Dios, Él es mi Señor. El temor de Dios es un sentido de reverencia por la admiración y reverencia a Dios, por su santidad, por su poder, por su majestad. Pablo estaba admirado. Pablo fue persuadido por el Evangelio de Cristo. Allá cuando va para Damasco a matar cristianos y se encuentra a Cristo con él, Pablo es persuadido. Pablo se quedó admirado porque tuvo un encuentro con él. Pablo se llenó de convicción, fue impactado para poder hacer otros discípulos. Pablo fue persuadido de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la paciencia de Dios, por el Evangelio. Seguramente a la iglesia de hoy, amados hermanos, nos ha estado faltando persuasión. ¿Por qué hoy la iglesia no está predicando, no están haciendo discípulos? Porque seguramente no han sido impactados. Y no es que el Evangelio no tenga el poder para hacerlo, sino que no han sido impactados. Pablo estaba convencido de que el mensaje del Evangelio es el único que puede cambiar la vida de las personas, el carácter del hombre. El Evangelio de Cristo puede sacar al hombre de su perdición y de su condenación y traerlo a salvación. Pablo estaba convencido de que tenía que compartir el Evangelio. Él de esta manera representaba o caracterizaba el temor al Señor. A veces nosotros nos sentimos cómodos sin predicar el Evangelio, pero tal vez es porque no hemos tenido la experiencia, no hemos experimentado el poder del Evangelio en nuestras vidas. Si tú, hermano y hermana, hubieras experimentado el Evangelio y el poder de Dios en tu vida, no podrías quedártelo callado, querrías compartirles a otros esta gran experiencia. O estamos tan ocupados en nuestros quehaceres y en nuestro trabajo que no nos hemos puesto a considerar las consecuencias de aquellos que no son salvos. Quiero hablarle de la tercera motivación que el apóstol Pablo tenía para predicar el Evangelio. Y la encontramos en el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Sí, hermano y hermana, la cuarta motivación o la tercera motivación es el amor de Cristo. Oh, cuán amor. Pablo decía, el amor de Cristo me controla, el amor de Cristo me motiva. Estaba influenciado por el amor de Dios. Y Pablo solamente decía, yo solo respondo con pasión a ese amor por mí. Amigo y amiga, ¿tú estás respondiendo al amor de Dios? Seguramente muchos no. Seguramente muchos no estamos respondiendo al gran amor de Cristo por nosotros. El justo por el injusto. Muere el justo por el injusto. Fueron tantos los pecados que se le perdonaron a Pablo, que se consideró un deudor del amor de Cristo. Amigo y amiga, si tú no te consideras un deudor del amor de Cristo es porque eres un orgulloso. Sí, hermano y hermana,
porque hay orgullo en tu corazón, porque crees que te mereces la salvación. Aún hay mucha gente en el cristianismo que creen que se merecen la salvación. Perdóname lo que te voy a decir, te lo digo con mucho amor. En realidad nos merecemos el infierno. Ni tú ni yo tenemos algo bueno dentro de nosotros para ganarnos el cielo, para ganarnos el amor de Dios. Fue por pura gracia, por puro favor. Pero Pablo era ese discípulo que no se sentía merecedor. Él sabía que era deudor por tantos pecados que se le perdonaron. Él estaba en deuda. Y hay gente que no predica, que no hace discípulos porque no ha sido convencido. Porque no hay dureza en su corazón, no se siente deudor. Siente que Dios le debe un favor y que lo debe de atender y que lo debe de cuidar y que le debe de dar dinero y que le debe de dar salud y que le debe dar una vida hermosa y bonita. No, amigo y amiga. En Romanos capítulo 1, quiero que vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 1, en el versículo 13 al 15. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Vean el anhelo de Pablo a ir a los hermanos en Roma. Muchas veces se lo había propuesto, pero había encontrado estorbos, obstáculos para ir. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios soy deudor. Vea, el apóstol Pablo decía, a todos tengo que ir, a libres, a esclavos, a sabios, a no sabios, a ricos, a pobres, a romanos, a corintios, de donde fueran. Él se sentía deudor, él sentía una fuerte convicción, un fuerte compromiso, una fuerte carga. Hay gente que no siente carga ni por su familia. Dice, sigue diciendo el 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo se sentía un deudor. Pablo entendió que Cristo murió por los pecados de los pecadores, el inocente por el culpable. El Rey de Gloria murió por aquellos que fueron destituidos de la gloria de Dios. Mi hermano y mi hermana, tal vez no hemos hecho discípulos porque no hemos valorado el amor de Cristo. No has valorado lo que Cristo hizo por ti. No hemos valorado la obra que hizo Jesús por nosotros. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Cristo vino, dejó su gloria y dice la Escritura que nació pobre para que tú y yo fuésemos ricos. Pero cuando dice eso, luego pensamos en dinero, porque somos ambiciosos y somos egoístas y somos materialistas. Porque Dios quiere que nosotros llevemos las riquezas del Evangelio. Somos ricos por su palabra, pero muchos no lo estamos haciendo. Permite que el amor de Cristo te impacte, te transforme, te renueve y te mueva a ir a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Que te transforme el amor de Dios a ser mejor cristiano, a ser mejor discípulo, a ser mejor congregante, a ser mejor ciudadano, mejor empleado de trabajo, mejor papá, mejor esposo, esposa, mejores hijos. Deja que el amor de Dios te transforme y te impacte. Mucha gente no ama verdaderamente al Señor Jesús. Por eso no está motivado, no ha comprendido el amor de Cristo. Porque si hubieran comprendido el amor de Cristo, obedecerían ese mandato. Decíamos que es una orden. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos. No es una opción, amigo y amiga, para ti. Es una orden, obedécela.
Tú no puedes decir que amas a Dios cuando no vas y cumples su mandamiento. Es un mandato, vayan y hagan discípulos. Y Juan 14:15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Les decía yo, guardar es obedecer. Tú verdaderamente amas a Jesucristo, necesitas volverte un discipulador. Necesitas llevar la palabra, así como Pablo anhelaba compartir a pobres, a ricos, a griegos, a no griegos, a romanos, a todo el mundo. Y la última motivación que yo encuentro del apóstol Pablo la encontramos ahí en el versículo 15. Allá en el versículo 15. Y quiero en 1 Corintios capítulo 5 versículo 15 podemos encontrar en esta porción bíblica la palabra de Dios nos dice, 2 Corintios capítulo 5. Ahí dije primera, es 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice la Escritura, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aquí tenemos la siguiente motivación. Pablo tenía un gran sentido de gratitud por aquel que murió por él en la cruz. Nuestra motivación más grande, amigo y amiga, debe de ser esa. Un gran sentido de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Un miserable, un mendigo como yo, merecedor del infierno, pero por su gracia me salvó, por su gracia me apartó, por eso le servimos, por eso le sirvo a mi Señor. Hay un canto que de niño cantábamos y decía, agradecimiento hay en mi corazón. Cantos de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Esta era la convicción del apóstol Pablo. Él estaba agradecido. Pablo pensaba, ¿cómo es posible que Él murió por mí y yo no pueda vivir para Él? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, que Dios se hizo carne y vino y se entregó su vida, derramó su sangre por ti y por mí, y tú y yo no somos capaces de entregar nuestra vida a Él, de vivir nuestra vida para Él? Hoy el cristiano vive su vida para sí mismo, anda persiguiendo sus placeres, anda persiguiendo sus sueños, quiere ser exitoso, pero no persigue los sueños de Cristo. ¿Cómo es posible, decía Pablo, que a Él bajó de su gloria, bajó de la gloria del Padre y vino y se humilló y nació ahí en un pesebre? No tuvo dónde nacer. Hablando de los discípulos, hace 8 días hablamos que uno le quería seguir, le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él siendo el dueño del universo y no tenía dónde recostar su cabeza. El Evangelio, el sentido del Evangelio es que ya mi vida no me pertenece, amigo y amiga. Si tú te llamas discípulo de Jesús, un verdadero discípulo de Jesús dice de esta manera, mi vida ya no me pertenece. Debo vivir para aquel que me compró. La Biblia dice que fuimos comprados.
Ya no podemos vivir haciendo nuestra voluntad. Debe de haber un gran sentido de agradecimiento en nosotros que nos motive a ir y a ser discípulos. Esa es la misión que nos dejó el Señor. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 23, dice el apóstol Pablo: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hubo un precio muy alto que se pagó por ti y por mí. Fue la vida del Mesías, del Maestro, y fue su sangre. No responder a lo que Él hizo por nosotros en la cruz se llama ingratitud, mi hermano y mi hermana. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20 dice, Primera de Corintios 6, del 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amigo y amiga que me escuchas, ya no te perteneces, tu vida ya no te pertenece. Desde el momento en que viniste a Cristo, Él te compró y eres su esclavo. Hemos visto la motivación para cumplir la misión que el Señor nos mandó. Hemos hablado mucho acerca de los discípulos y de hacer discípulos. La palabra de Dios está sembrada en tu corazón. Mi pregunta en esta hora es: ¿responderás al llamado del Señor? Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que está escuchando esta enseñanza. Algunos son discípulos, algunos aún no son discípulos, simplemente son seguidores, te siguen de lejos, no se comprometen, no quieren compromisos. De igual manera tendrán que dar cuentas. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por todos aquellos que han estado recibiendo un llamado, pero han endurecido su corazón. No han querido comprometerse contigo porque no están lo suficientemente convencidos, porque el poder del Evangelio no han tenido una experiencia en su vida del poder del Evangelio, y si la han tenido, han preferido ignorarla. Porque mucha gente no ha realmente valorado el amor de Cristo para sus vidas, lo que Cristo hizo por Él en sus vidas. Porque mucha gente aún no ha aceptado el llamado, no ha obedecido el mandato, porque verdaderamente no te aman, porque si te amaran, obedecerían ese mandato. Hay mucha gente ahorita escuchando, Señor, que posiblemente no conoce el temor de Dios, no tiene temor de Dios, por eso no se ven motivados a ir y a ser discípulos. Viven cómodos en su vida cristiana, mediocre. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por aquellos que están ahí y que no hay un sentido de agradecimiento, de gratitud en sus vidas por lo que tú has hecho. Se han vuelto ingratos, se han vuelto malagradecidos. Señor, yo oro por ellos para que tú los levantes, para que tú los fortalezcas, para que el sol de justicia les resplandezca en sus vidas. Para que esas cadenas, esas ataduras que no les permiten obedecer este mandato sean rotos y sean quebrantados en el nombre de Jesús. Señor, oramos por aquellos que están yendo, que de alguna manera en esta época de pandemia están siendo parte del discipulado y se están discipulando, Señor, que puedan crecer conforme a tu imagen. Capacítanos más, Señor, para que cada día seamos mejores capacitadores. Dispone el corazón de cada persona. Tú das el querer como el hacer, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a seguir discipulando a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesús.
Te pido por aquellos que están yendo a ser discípulos, que ya están haciendo discípulos, fortalécelos, respáldalos y como dice tu palabra, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado la autoridad de hacer más discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, amada iglesia, Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Le encargo que comparta este mensaje entre sus contactos, denle me gusta y visítenos en YouTube. También ahí estamos transmitiendo estas predicaciones. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios.